Hola humanos, como sabéis, este pasado martes saqué mi track Azúcar Moreno. No, ese Azúcar Moreno no, este Azúcar Moreno. Azúcar, azúcar morena. Lo podéis escuchar en cualquier plataforma, Spotify por ejemplo, o en mi canal de YouTube, también tenéis el vídeo con el track. Pero hoy estoy aquí para enseñaros cómo hice este tema, así que vamos al proyecto. Vamos a comenzar por enseñar el bombo y el bajo, que es de los elementos principales de cualquier tema de Tech House. Como veis, tengo dos pistas. Como veis, tengo dos pistas de bombo. Una es el bombo normal y la otra es el bombo filtrado para ciertas partes del track, como pueden ser el inicio, algunas zonas del break o el final. Vamos a ver cómo suena el bombo normal y el filtrado. Procesamiento del bombo. Lo primero de todo que tengo puesto es un utility. Con esto hacemos que el bombo esté totalmente en mono. Lo segundo que tengo es un ecualizador Pro Q3. Como podemos ver en este caso, el corte que tengo hecho en graves es bastante agresivo, que es a los 60 Hz. Normalmente no suele ser así, pero este tema lo hice hace tiempo y además cuando lo fui a masterizar creo que vi que tenía demasiados graves y por eso hice este recorte tan profundo, con un pequeño aumento aquí de menos de un decibelio en los 100 para darle un poco más de cuerpo al bombo. Aquí, como vemos, también tiene una leve caída. En esta zona siempre es importante limpiar un poco el bombo porque es donde suele sonar más fangoso, digamos, de alguna manera. Y por último, como veis, un corte en agudos que también es bastante fuerte en los 12.000 Hz más o menos. Veis que la caída es bastante suave. Pasamos al plugin de Pultec. Y en este caso, como lo tengo configurado, es en los 60 Hz. Le aumenté unos 2 decibelios y a la misma vez bajé un decibelio la misma frecuencia. Esto es un pequeño truco que hace que suene bastante bien. Después a la salida recorté un poco la ganancia para que estuviera equilibrado a la entrada y a la salida. Vamos a comprobar cómo suena antes y después de los ecualizadores. Después de esto tenemos el R-Bass de Waves, que simplemente lo que hace es generar un poco de sub. Lo tengo puesto en 37 Hz y lo he subido a menos 13. Voy a exagerar el plugin para que veáis lo que hace. Luego de esto hemos puesto un plugin que siempre uso en los bombos y en el bajo, que sería el Decapitator. Me encanta y lo usa un montón de gente. Lo he visto en muchos tutoriales de productores famosos y que producen tech house. Tiene varios modos que emulan pues equipos analógicos muy famosos. La que yo más suelo usar y que me suena mejor es la segunda, la E, pero siempre hago la prueba en todas las emulaciones. Como veis, tengo puesto un drive de no llega a 1 y el mix lo tengo menos del 50%. Muy poco, aún así se nota. Vamos a probarlo. Y por último tenemos un clipper hecho con plugins de Ableton, el cual también uso en las masterizaciones, como ya os expliqué en el vídeo que tengo sobre cómo masterizar un tema. Lo que hace básicamente es recortar los picos de la señal. Con esto conseguimos que podamos aplastarla un poco más sin llegar a distorsionar el bombo. Vamos a comprobar cómo suena todo antes y después de usar los plugins. Voy a agruparlos, clico, me voy al primero, Alt y pulso el ratón, botón derecho, agrupar. Ya lo tenemos todo con un control de bypass. Como veis, en este caso lo que consigo con el procesamiento es quitar un poco de graves y darle un poco de color y de más pegada. En el caso del kick filtrado, lo único que hemos hecho es añadir el plugin Autofilter y el EQ de Ableton. Son dos de los plugins que más uso y la verdad es que suenan bastante bien. Un truquillo del Autofilter es que también puedes emular ciertos filtros analógicos con esta pestañita. Normalmente te viene en clean y como ves desaparece el fader o el node aquí, que es un poco de distorsión. Voy a pulsar Ctrl Z. También normalmente aumento un poco la resonancia, entre 20 y 30%. Y bueno, el ecualizador bastante simple. Pasamos al bajo. Vamos a ver cómo suena primero. Tenemos, como ves, 3 pistas de bajo. Una es el mismo que el de arriba, pero filtrado. Y otra es como un golpe para darle ataque al bajo. Yo muchas veces los bajos, cuando los saco de un sample o de un loop,
Normalmente lo que hago, aunque ahora mismo lo veas en un bloque, sería recortar y modificar a mi gusto para que cuadre con mi base y con mi canción. Y luego cuando lo tengo ya todo recortado y modificado para no dejar el mismo que viene originalmente en el sample o en el loop, lo que hago es consolidarlo para que sea un bloque y no tener que estar arrastrando y pegando todos los cachitos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imagínate que yo aquí esto venía de así, pero esto no, aquí no me gusta, entonces muevo esto un poco para atrás, esto aquí, voy cambiando el groove del bajo, incluso si necesito otra nota la despego del bloque y subo aquí la nota que me haga falta, la bajo. Por ejemplo, este loop lo tenía yo en -2 semitonos. Eso ya lo veremos en otros vídeos, pero que no suelo dejar ni mucho menos el loop tal como viene de la librería. Mucha gente ve los bloques y dice, solo usas loops, solo pones ahí el loop y lo sueltas y ya está. Eso es lo que parece, pero ya te digo yo que le doy muchas vueltas al loop para que no suene igual que sonaba el original. Y de todas formas, si suena igual, tampoco veo yo problema a que hagas una canción usando un loop. Es como si un escritor no puede usar palabras, se tiene que inventar un nuevo idioma para hacer una poesía, por ejemplo. Si una persona no sabe producir música, por mucho que le des 10 gigas de librería, no te va a hacer un tema nunca. Te recomiendo que no le des tantas vueltas a eso, simplemente disfrute, hagas música, seas original y puedes crear cosas con loop y ser original a la vez. Quien quiera criticar, que lo critique. Vamos a ver cómo está procesado. Así suena el bajo principal y como vemos tengo aquí otra vez un utility. Las frecuencias agudas las dejo en estéreo normal. Vamos a ver el Pro Q3. Tengo el filtro paso alto en unos 30 Hz, aunque aquí ya le estoy recortando, y un pequeño aumento aquí alrededor de los 1000 Hz. Como ves lo tengo configurado de forma bastante sutil. Aquí tengo otro R-Bass que hace lo mismo exactamente que en el bombo. Le da más peso y también puedes notar que ha bajado un poco el volumen porque lo tengo aquí ajustado. Simplemente es por eso. Lo siguiente que tenemos otra vez es el Pultec. He hecho lo mismo pero en 30 Hz para que haga ese efecto que le da bastante color. Después el Decapitator, que es lo mismo que he dicho antes. Me gusta bastante. También lo tengo en la versión E. Y después el filtro. El filtro es bastante importante en los bajos, porque yo al principio cuando empecé a hacer tech house no conocía este concepto y dejaba los bajos sin filtrar, entonces nunca sonaba a puro tech house. El bajo tiene que sonar en la parte grave y subgrave simplemente. La siguiente pista es igual pero simplemente filtrada, igual que hemos hecho con el bombo para la parte del break o para la parte de inicio o algunas zonas concretas. Y por último, la pegada, que si la escuchas así es bastante ridícula, pero en la mezcla global le da más empaque al bajo y lo integra mejor en el espectro sonoro del tema. Y con el bombo, en el grupo del bajo tengo puesto un compresor que no está comprimiendo demasiado, simplemente en algunos golpes en el que coincide bajo y tom. Después tenemos el típico shaper box para hacer el sidechain. También puedes usar el LFO Tools o el Kickstart de Nicky Romero. Y por último tenemos el limitador y el utility. Simplemente le doy ganancia para que el volumen de las notas del bajo suene constante y posteriormente con el utility reduzco lo que le he subido con el limitador. Las vocales de este tema son de librería, que adapte también al tono y al tempo de la canción. Azúcar, azúcar morena. ¡Bájate! Con todas mis nenas se asustan. Y estos son efectos de reverb inversos para introducir las vocales. El procesamiento por pista. En primer lugar tenemos el ecualizador, que simplemente tiene un corte de graves, que está en 115 Hz, 116 Hz más o menos. Después el utility. Después tenemos el CLA 2A, que este es muy típico para comprimir voces. El de Wave. Importante desactivar esto porque si no sonará un ruido analógico de fondo que no nos interesa en este caso. Después para los agudos, el mítico Mag EQ4. Aquí la gracia está en poner esta perilla en la airband y subir un poco de ganancia hasta que notes que
el brillo de la vocal pues está a tu gusto. Azúcar, azúcar, azúcar. Es sutil pero se nota. Y por último tenemos un saturador, hace que empaste mejor con el resto de pistas. Las siguientes voces creo que no cambiará mucho. Aquí tenemos una ecualización en la que corto un poco también en los agudos, ya que es una pista que no principal, y con un delay. Simplemente un pequeño adorno para el groove y poco más. Vamos a ver aquí. Aquí sí tenemos más cosillas. ¡Bájate! Una ecualización simple, siempre cortando los graves igual. He bajado un poco en 1 kHz. Lo demás lo dejo tal cual. El utility, el grado A igual. El MAGQ igual que antes. Otro utility, no sé muy bien por qué. Lo podríamos quitar. El saturador igual. Y el filtro para hacer automatizaciones en el break o en algunas zonas del proyecto. Y el resto es simplemente, como hemos dicho, el efecto de reverb inversa. Te lo explicaré en algún reel de Instagram porque es bastante fácil y rápido de hacer. Y además muy útil. Después, como veis aquí, tenemos ciertos envíos que hago en un canal de retorno, en los que pongo una reverb. Y aquí puedes modificar la cantidad de reverb que se mezcla con la señal original. Vamos a exagerarlo un poco. Azúcar, Y ahora lo quito. azúcar. Solo queda el eco. Y bueno, en la pista de grupo lo que tendríamos sería un compresor, el Pro C2, el filtro para hacer automatizaciones, el SUSE, lo que hace es automáticamente recortar frecuencias que molestan o que son resonantes. Le voy a dar al play para que veáis lo que sucede en el plugin. Azúcar, azúcar morena. Vale, como veis, cuando va bajando es que está recortando algunas frecuencias que supuestamente son molestas. Aquí maneja, digamos, la agresividad con la que actúa el plugin. Si lo ponemos aquí sería muy sutil y aquí sería muy agresivo. Azúcar, azúcar, azúcar morena. Lo ideal es que no se note. Shaperbox 3 igual para hacer sidechain, el clipping, limitador y el utility. Pasamos al sample de trompeta. Que como veis y os dije, he sacado del tema de SFDK de Lyricista en el Tejado, aunque originalmente es un tema de El Circo del Sol. Lo podéis ver en mi reel de Instagram y suena así. Tenemos por aquí un ecualizador de Ableton, después el filtro con automatización para ir introduciendo las trompetas poco a poco, un delay simple, bastante simple, el utility para automatizar el volumen y un ecualizador final para darle un poquito de agudo y hacer el corte también sobre los 10 kHz. Estas pistas que tenemos aquí son pequeños cortes de la principal para que suenen en el drop. Tienen básicamente lo mismo, pero están bastante más filtradas, como ves aquí, y sonaría así. Y tiene también el bajala, que es la típica reverb, pero muy corta, como ves aquí. Y el delay. Aquí tenemos un one shot sacado de Splice, que simplemente lo he recortado un poco en graves y he hecho una atenuación en agudos. Le he puesto este plugin que modifica bastante el sonido. Vamos a apagarlo. Sí, es de output y cuando quiero probar algo diferente lo suelo usar. Y por último, una reverb. Siguiente es otro sample con ecualización y reverb. Y aquí que tenemos... Vale, esto simplemente es un preset de láser de Serum. Aquí podéis verlo, los ajustes por si lo queréis copiar. Y por último, otro efecto también sacado de Serum con una ecualización muy agresiva para que no moleste mucho en la mezcla, simplemente sea como de relleno. Aquí tenemos los claps del tema. Vamos a verlo primero por separado y los dos juntos. Simplemente tiene ecualización y saturación. El segundo está un poco más procesado. Como veis, ecualización, pero en mid-side. Esto es una técnica un poco más avanzada que ya explicaremos un poco más adelante. El doubler de Waves, que lo que hace es darte un poco de estéreo. Vamos a comprobarlo. Si lo estás escuchando con auriculares, lo notarás bastante. El utility, con el mono a partir de 120 Hz para abajo, un saturador y un poco de reverb. Empezamos por el hi-hat abierto. Aquí no hay mucho que procesar, simplemente las ecualizaciones para quitar los residuos que haya en frecuencia grave. Y este plugin que es gratuito, que es bastante bueno, 3Q, para hacer el mismo efecto que os enseñé antes en la vocal
y saturación. Aquí, como veis, muchos de los loops están ya consolidados, pero son mezcla de varios samples y al final los voy colocando en diferentes zonas y cuando me gusta cómo suena es cuando consolido el loop. Imagínate que aquí hay varios samples, los voy colocando y cuando me gusta selecciono, control J y consolida, ¿vale? Y ya lo puedes estirar todo lo que tú quieras. Esto es otro hi-hat. Pasamos al siguiente. Una percusión simple y solo tiene ecualización para la zona media grave, digamos. Otro hat un poco más de groove. Aquí tenemos un shaker. Aquí sí tenemos un truco que es con el autopan. Como son sonidos que están muy al fondo, puedes usar este plugin para darle un poco de apertura estéreo y que suene más completo el tema. Vamos a ponerlo con y sin. Está hecho muy sutil ahora mismo para que tampoco maree bastante el sonido. Pero si lo exageramos, mira. ¿Ves cómo va de un lado a otro? Seguimos con... Vale, estos son glitches que se llama, que es como ruido, simplemente para darle un toque así minimal. Le he metido una ecualización fuerte y un shaper box para que no coincida con el bombo. Aquí tenemos otro hat, ecualización, saturación y shaper box. Vale, esto es un rollo merenguito para el segundo break. Azúcar. Ecualización y shaper box. Y por último, en el break también he usado este efecto de respiración que no tiene ningún procesador. En la pista de grupo tenemos un filtro para automatizar. Este plugin de saturación que es bastante bueno, pero es de pago, es bastante potente. Los mejores para mí son el Decapitator y el Saturn de FabFilter. Con esos tres vais que chutáis. Y vamos, el saturador, como veis, de Ableton también lo uso muy a menudo. Después tenemos el Pro C para empastar un poco. No comprimo más de 2 decibelios. Es algo bastante sutil, siempre. El típico sonido hacia arriba, el riser. Vientos para arriba, vientos para abajo. Otro efecto de respiración bastante chulo. Efecto vocal. Y aquí ya lo que tenemos son fills. Esto es una atmósfera que queda bastante bien, sobre todo en las partes en las que no hay tantos elementos. Y se suele poner a un nivel bajito, que no moleste mucho, pero que eso, como te digo, rellene el tema. Azúcar. Ahí está casi imperceptible, pero si lo quito se nota, mira. Azúcar. ¿Veis cómo pierde bastante potencia el tema? Un vocal shot. Como veis, esta parte ya la hice al final y no está muy organizada, que digamos. La puse ya todo en efectos, aunque esto debería ir a lo mejor en otro sitio para organizar mejor el proyecto. Otro vocal shot y nos vamos a la cadena de master. Como hice un vídeo hace algunas semanas, os lo dejo por aquí y para que le echéis un ojo si queréis ver cómo masterizo normalmente mis temas. Espero que os haya servido de inspiración, os haya gustado, hayáis escuchado el tema y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.